Bien, pues vamos con un problema curioso. Me dicen que hay la altura de la Torre Eiffel sin subir. Repetimos, tenemos que hallar la altura de esta cosa que yo he dibujado. Ya veis que lo mío no es el dibujo. Vamos a hallar la altura de la Torre Eiffel sin subir a la torre. Entonces podríamos proceder de la siguiente forma. Vamos a intentar localizar un triángulo rectángulo. Y supongamos que nosotros nos encontramos en esta posición. Un detalle, nosotros tenemos una altura que, como es despreciable respecto de la torre, no la voy a tener en cuenta. Supongamos que somos un punto. Nos encontramos en esa posición. Si yo uno nuestra posición con el extremo alto de la torre, es evidente que en este momento hemos obtenido un triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo, procederíamos de la siguiente forma, mirad. Es relativamente sencillo poder hallar este ángulo. Hay suficientes métodos matemáticos e incluso ingeniosos. En un momento determinado, cuando el sol refleje una sombra en esta zona, repito, no puede reflejar una sombra, proyecta una sombra. En un momento determinado el sol va a producir aquí una sombra. Nosotros podemos medir el ángulo que forman esos rayos del sol y consiguientemente ese valor puede ser conocido. Siguiente razonamiento. Voy a suponer que ese ángulo mide 75 grados, valor que en un momento determinado nosotros podemos calcular. Segundo razonamiento. La distancia en la que estamos nosotros y la base de la Torre Eiffel, evidentemente podemos medirla. Voy a suponer que hay una distancia de 74 metros. Me piden que halle la altura de la torre. Es decir, lo voy a llamar H. Sentido común. En este momento, extraordinariamente sencillo. Si somos capaces de hallar la distancia entre donde nos encontramos y la base de la torre y ese ángulo de inclinación o de observación, extraordinariamente sencillo. Tenemos un triángulo rectángulo y un ángulo de referencia. Conozco este lado y quiero hallar H. Voy a utilizar una razón que utilice el cateto opuesto y el cateto contiguo adyacente. Tangente de 75 grados. Por definición trigonométrica, cateto opuesto, que es la altura de la torre, entre cateto contiguo o adyacente, que es 74. Despejamos H en la expresión. 74 serían 74 grados, multiplicado por tangente, 74 metros por la tangente de 75 grados. Nos vamos a la calculadora. Tangente de 75, resultado que multiplico por 74, aproximadamente 276 metros tiene de altura la Torre Eiffel. Resumen al contenido de este vídeo: método matemático que nos puede permitir hallar la altura de cualquier edificio. En este caso lo hemos querido hacer bonito con un monumento emblemático como es la Torre Eiffel. Ejercicio resuelto.